Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Mi preciosa esposa Mónica Dairén Ospina Hernández, de los Hernández de Pereira. ¿No? ¿Manizales? Sí, tú de Hernández, ¿tu apellido dónde es? Bueno, de por allá. ¿No es de Pereira? No. Bueno, de por allá, del valle, de un valle hermoso, bueno, de una región muy hermosa aquí en Colombia, que es la región cafetera, muy visitada por todas las personas que vienen del extranjero. Bueno, tengamos un día maravilloso hoy, un día de Nuestra Madre María. Recordemos que el sábado es de Nuestra Madre María para aprender a hacer silencio, para aprender a orar, para aprender a tener esa comunión con nuestro Padre Dios hermoso, porque ella nos enseña de sus muchos valores. Nos enseña sobre todo el valor, o más, ese regalo hermoso de la oración. El silencio, esa obediencia maravillosa. Entonces, invoquemos la Santísima Trinidad para que esos regalos que se les dio a mi Madre María también se nos concedan, porque mi Papito Dios nos concede ello. Qué precioso si se lo pedimos. Imploremos a la Santísima Trinidad para que esta palabra quede aquí en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este nuevo amanecer. Qué preciosa oportunidad que tú nos das para crecer en tu amor. Gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia para con nosotros, porque tú no nos abandonas. Gracias, Papito Dios del cielo hermoso. Gracias, Papá, por este nuevo amanecer, por poder respirar, por tener una familia, por tenernos con vida, Papá. A veces hay dificultades en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero, ¿por qué, Señor? A veces surgen esos porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ese siervo tuyo, ese hijo tuyo, San Francisco, nos enseñó algo muy lindo que viene de ti. Que cuando nosotros no sabemos los porqués, solamente hay que inclinar la cabeza y decir que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto de los olivos. Pero si es de ti, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Señor. Más que los porqués, es simplemente inclinar la cabeza a lo que yo no entiendo y dejarme guiar por ti, porque tú tienes una preciosa y hermosa voluntad en nosotros, porque tú tienes un propósito lindo en nuestras vidas. Por eso queremos que esta palabra se avive en nuestro corazón, porque ella nos nutre, nos da esperanza. Esta palabra nos orienta por el camino cuando hemos estado alejados del mal, alejados por el mal, y nos lleva al camino de la prudencia. La palabra es viva y eficaz. Que hoy esta palabra me habla a mi corazón. Díselo así, díselo. Papito Dios, que esta palabra me hable hoy a mi corazón y que no sea rebelde. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amén. Moriquita, palabra de hoy. Seguimos en San Lucas, capítulo 6. Vamos a los versículos 43 al 49. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa
Cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río y el agua dio con fuerza contra la casa, con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su sabiduría. Qué precioso como Él habla, ¿verdad? Qué precioso como Él enseña, como Él nos dice, no nos apartemos, no se aparten de mí. Qué precioso porque Él me está diciendo o que si soy sabio o que si soy necio. Dos tipos de personalidades. ¿Sí? Dos personas que están aquí bien definidas. El necio que no quiere escuchar a Dios y seguir sus mandatos. Y el sabio, que la sabiduría viene de Dios. Y el sabio que escucha la palabra del Señor, la pone por obra. Y va a saber cómo hacer las cosas porque Él nos va a guiar, nos va a enseñar a construir. Construyó su casa sobre la roca, la construyó. O sea que no dijo, mandó a los obreros para que construyan. O sea que nos dijo que nosotros somos unos constructores. Sí, construyó. No pagó para que le construyeran la casa, sino que construyó su casa sobre la roca. Uno es bien interesante porque fíjense que en el mundo no hay sabiduría. En el mundo lo que hay es conocimiento, inteligencia, y hablan desde la inteligencia. Desde el plano espiritual hay sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. La sabiduría me ayuda a hablar el lenguaje perfecto, que es el amor, y a través del amor podemos entender claramente la palabra del Señor. Porque fíjense que cuando nosotros empezamos un proceso, un proyecto, tenemos que empezar a construirlo sobre la verdad. La verdad es la palabra. La verdad es lo que el Señor nos enseña, no la verdad que yo quiero creer, sino lo que Él nos enseña, mi Jesús. Construir la casa sobre la roca implica que todo proyecto, implica que todo lo que tú hagas, implica que todo lo que tú hables, todo proyecto, si tú lo construyes desde el cimiento de la palabra de Dios, desde el cimiento de la verdad, va a tener muy buenos resultados. Porque en ocasiones, desafortunadamente, a veces se construyen las casas sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo, pero desafortunadamente no se hacen bien las bases y se hace una estructura que no es porque viene la rebeldía. Fácilmente se colocan, por ejemplo, argamasa o cemento que no es bien cimentado, o sea que no está bien elaborado. Más arena, menos cemento. ¿Qué sucede? Se caen. Yo puedo tener muy buenas bases, pero si yo no voy construyendo sobre esas bases y voy siguiendo el plano que el Señor me va indicando, esa casa va a quedar mal construida. Porque no solamente es construir las bases y tener ese argumento sobre la roca, sino que también tengo que saber construir sobre la roca. Tengo que saber construir, porque simplemente me digo, yo soy muy buen cristiano, soy una persona muy creyente, soy una persona con mucho conocimiento, yo me dejo guiar mucho por el Señor, pero si sigo teniendo comportamientos inadecuados, si sigo pensando en cosas que no son apropiadas, si me sigo desviando de las cosas y me dejo contaminar con tantas cosas, pues fácilmente puedo tener unos buenos cimientos, pero debido a que le coloco material que no es adecuado, pues se caen. Como fíjense cómo se ha caído muchas cosas. Vimos, por ejemplo, es bien curioso, un puente que el arquitecto que lo diseñó no se dio cuenta de los vientos y lo que hizo fue bambolearse y ¡pum!, se fue para el piso. Miren, por ejemplo, aquí en Colombia un puente de igual manera que le invirtieron una millonada, muchísimo dinero, que es hacia la vía del llano, se llama el puente de Quirajara.
se cayó. ¿Por qué? Tal vez buenos cimientos o mala estructura. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el cimiento, que puede ser muy bueno, pero si tú no perseveras, si no vas colocando una piedrita sobre otra adecuadamente pegada y que sigan los planos adecuados, porque puedo pegar una sobre la roca, pero si la pego mal, se cae. Entonces tengo que ser perseverante, constante con lo que yo voy aprendiendo, constante con lo que yo voy haciendo y ser coherente con esa misma estructura. Yo puedo ser un excelente predicador, puedo llevar un buen mensaje a las demás personas, puedo ser un evangelizador tremendo, puedo tener dones tremendos, pero si no vas construyéndose adecuadamente mi proceso, voy a fallar, porque aquí viene algo importante, que es el amor. El amor. Fíjense, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Puedo hablar lenguas extranjeras, puedo hablar en lenguas incluso, puedo tener cantos en lenguas, puedo tener el don de profecía, puedo tener el don de sanidad, pero ¿qué saco con tenerlo si realmente no he sido constante y si mis comportamientos no van de acuerdo a lo que dice la palabra? Por tanto, uno tiene que ser muy coherente. ¿Qué te parece, mi amor? Espectacular lo que estás diciendo, deberías continuar, estás como inspirado el día de hoy. No, es que tú cambiaste el escenario, entonces al cambiar el escenario me inspiré. Ah, ya entendí. Bueno, la realidad es que sí, el Señor está, y lo que acabas de decir casi al último de la parte del amor es importantísimo, pero ¿por qué? Porque es el amor de Dios el que hace y realmente permite que hablemos correctamente. El amor de Dios, acordémonos, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir, cuando Dios está habitando en nosotros, cuando permitimos que Dios habite en nosotros, de verdad de nosotros nos saldrían cosas negativas. ¿Por qué razón? O malas. ¿Por qué razón? Porque es el amor el que nos va a hacer actuar. No somos nosotros, sino será nuestro conocimiento. Por eso lo importante del morir de parte de nosotros. Pablo claramente lo decía en una de sus epístolas, de que debemos morir a nosotros. Porque muchísimas veces nosotros queremos tener control de todo, ¿sí? Eso es una particularidad del ser humano como pecado que tenemos importante. Y es ese querer ser la diosa o el dios, ¿sí? De las cosas. Eso es querer tener el control de las cosas, que nada se me salga de mi manejo, ¿sí? De mi manipulación y demás. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos el verdadero amor de Dios en nuestro corazón, no nos interesará controlar, porque Jesús no vino a controlar, Él no vino a controlar a sus discípulos, Él no vino a decirles que ustedes tienen que seguirme a mí. Él simplemente les dijo, sígueme, y la persona decidió. Lo más emocionante es que hubo un momento determinado de todo su caminar, les dice por determinadas cosas, y si ustedes quieren irse, no se preocupen, se pueden ir. ¿Por qué? Porque el Señor no buscaba controlar. El Señor lo que siempre buscó fue que en nuestro corazón estuviera el verdadero amor de Dios. Y el verdadero amor de Dios hace que nosotros hagamos las cosas de manera correcta. Si nosotros creemos que por nuestro conocimiento, por nuestra, alguna técnica, alguna cuestión así, nosotros somos asertivos, resulta que la asertividad humana falla. ¿Por qué razón? Porque es que esa asertividad está dependiendo de lo que tengas guardado en tu corazón. Y a veces, como decía un tiempo atrás, mi esposa decía, es que es el tonito. Lo decía así, es el tonito, como lo dices. Y resulta que sí, o sea, es según lo que tú tienes en tu corazón. Puedes ser muy asertivo, pero puedes estar utilizando las palabras correctas, pero resulta que es que no solamente las palabras hablan en uno, habla la actitud, habla el gesto, habla el lenguaje corporal. Entonces significa que ahí se está proyectando
en lo que hay realmente en el corazón. Entonces, por eso el Señor dice, o sea, de un corazón bueno es difícil que salgan cosas malas, o de un corazón malo es difícil que salgan cosas buenas. ¿Por qué? Porque es que cuando el amor de Dios está en tu corazón, la realidad, tu lenguaje cambia, tu actitud cambia, tus gestos cambian. O sea, ya serás, por eso es que cuando dejamos que Dios realmente habite en nosotros, es un nacer de nuevo. O sea, tiene que haber un cambio importante en tu vida. No es, ay, no, me estoy forzando. No, así no son las cosas. Cuando tú tienes al Señor dentro de tu corazón y de verdad lo vives, no te fuerzas. Simplemente nacen las cosas y se hacen de manera correcta. Entonces, por eso es que es importante que nos demos cuenta que cuando dice que el reino de Dios se compara como ese hombre que realmente cavó profundo. Acordémonos que para que un edificio se mantenga, mientras más profundas sean las bases, más estable será el edificio. Resulta que nosotros también somos así, o sea, debemos cavar profundo. ¿Y qué es? Mirar en nuestro corazón, todo lo que profundamente tengamos guardado. O sea, nosotros creemos que por solucionar una cosita en el ahora, ya se está organizando algo. No, muchas de nuestras dificultades, la forma de nosotros reaccionar está en nuestras bases. ¿Dónde están nuestras bases? Nuestras bases están desde el vientre materno. Y o sea, es importantísimo que seamos conscientes de algo. O sea, un niño es persona desde el mismo momento en que es engendrado. Desde ese mismo momento el niño ya está grabando cosas de su vida. ¿Por qué entonces será tan difícil cuando la persona busca aprobación y hasta pierde su identidad? Y es porque a veces desde el vientre materno ese bebé fue rechazado posiblemente por su sexo. Y entonces empieza a sentirse incómodo con su sexo y quiere convertirse en el sexo contrario. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue rechazado por uno o por los dos padres, y no solamente por ellos, a veces hasta por los mismos abuelos que quieren que, por ejemplo, si es una niña, que sea un niño. Entonces es importantísimo que nosotros miremos que desde esa base, desde ese momento profundo, se están sembrando todas las estructuras del ser humano. Entonces, desde esa profundidad, nosotros debemos empezar a trabajar nuestro corazón, a limpiarlo. En algún momento yo estaba en mi proceso de crecimiento y como que se dieron algunas cosas fuertes, y como que ese edificio que estaba construyendo se derrumbó. Todo. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué? O sea, uno dice, ¿por qué? Pero resulta que ese por qué no es el por qué, sino para qué. Y resulta que en ese proceso me di cuenta que cuando yo estaba edificando habían cimientos. O sea, si el edificio se derrumbó, fue porque habían cimientos porque uno se autoengaña. Ojo con eso, uno se autoengaña, uno tiene que ser muy exigente. Entonces me di cuenta que se derrumbó porque se habían establecido cimientos aún incorrectos. Habían que tumbar ese edificio para poderlo construir con unos cimientos correctos que no se vayan a movilizar ante las dificultades, ante las tormentas, porque el camino de Dios implica eso. O sea, mi fortaleza de siempre estar a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las pérdidas, de los dolores, de los ataques, de lo que sea, debe ser firme. Y si yo me tambaleo, quiere decir tu edificio no está firme. Tu edificio no está bien cimentado y tienes que ir a mirar realmente lo que está pasando en tu profundidad. Entonces, por eso es que dice que es como esa casa que ese hombre que sacó cavó bien profundo, y se cimentaron los cimientos, se pusieron los cimientos de esa casa. Entonces, puede venir lo que venga, y se mantiene firme en la fe, en la confianza,
en nuestro Padre Dios. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros que realmente cabemos bien profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestros recuerdos, de toda nuestra experiencia y de verdad coloquemos los cimientos que vienen del Señor. ¿Y cuáles son los cimientos? Su palabra, su amor, sus enseñanzas, todo, porque el Señor lo que quiere es que Él sea nuestro cimiento de vida. Bueno, y que tengo dos preguntas para que me ayudes a resolverlas, porque son preguntas un poquito complicadas, ¿sí? Y sé que con tu sabiduría me vas a ayudar a resolverlos. ¿Cómo se construye? La sabiduría de Dios no es mía. ¿Qué? Bueno, entonces, Papito Dios, danos sabiduría para poder responder esta pregunta que te tengo. Vamos a preguntarle a él entonces, ¿sí? Sí. Entonces, Papito Dios, danos sabiduría para responder esta pregunta. Papito Dios, ¿cómo se construye una casa sobre la roca? Porque si yo creo ser constructor y no sé construirla, ¿cómo se construye? O sea, explícanos, porque tú diste una forma, pero también des la respuesta allí, en Juan capítulo 15. Ahí está. Te la dejo como tarea. O la resolvemos. Juan capítulo 15 nos enseña a construir la casa sobre la roca. Juan capítulo 15 nos da todos los elementos para construir esa casa sobre la roca. ¿Cómo construirla? La vid verdadera. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, y si están unidos a mí, por eso si se dan cuenta, nunca van a fallar. Nunca. Cuando yo estoy unido plenamente al Señor, o sea, un principio de santidad. Si tú escuchaste muy bien, cuando escuchas nuestros audios, siempre decimos 2 principios de santidad que dirigen nuestra comunidad. Tener a Dios en nuestra mente, en mi corazón, estar todo el tiempo en oración para que podamos nosotros no perdernos del horizonte del Señor. Mira, frente a ese principio, porque las personas dirán, no, pero todo el tiempo en oración. Entonces todo el tiempo tengo que estar haciendo el rosario, todo el tiempo que tengo que estar haciendo la coronilla, pero es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar y demás. Tengan presente algo, la oración no es solamente hacer el rosario y la coronilla. La oración es poder hablar con Dios durante el día también. Hablar, y es hablar como Rafa y yo, como tú, con tu esposo, con tus hijos, pero con Dios, para hablarle, para alabarlo, para adorarle, para ofrecerle, para, bueno, tantas cosas, ¿sí o no? Claro que sí, princesa de Dios. Entonces fíjate que ese es el primer principio. Ese es un principio. Tener a Dios en mi mente y en mi corazón. Porque eso me lo dice Juan. Allí está implícito, está ahí colocado en Juan capítulo 15. No puedo soltarme de la vid verdadera. Si tú te sueltas por un instante, tú puedes, como dice Mónica, puedo yo construir incluso cimientos muy fuertes, muy fuertes. Entonces decimos, es antisísmica, nada me va a mover. Pero es que ahora ya no se habla de antisísmica, sino se habla de sismoresistente. Eso aprendí. Te felicito. Qué interesante, ¿no? Ya estoy aprendiendo. Los pinitos de constructor te están funcionando. Pero por eso, sismoresistente, ¿sí? No antisísmico, porque no hay nada entonces yo soy antidemonio, ¿sí? No puedo. Porque si yo construyo mi casa con buenos cimientos, puedo echarle muy buenos cimientos. ¿Y qué saco si lo construyo mal, como les decía antes? Entonces tengo que estar siempre pegado del arquitecto que me va a enseñar. Que me va a decir, no, espera, Rafa. No pongas esas desquis que construir. Yo he hecho muchas construcciones raras. Entonces, no pongas esa teja así. Hazle tal cosa aquí, hazle tal otra. Porque si yo no me dejo guiar por él, pues yo lo voy a construir a mi modo. Y como no sé construir porque no sé construir. Entonces él me dice hasta dónde coloco los cimientos, qué coloco, qué no coloco, porque perfectamente puedo colocar unos cimientos sin varilla, por ejemplo. ¿Y qué hago si coloco unos cimientos sin varilla? Creo que está muy bien construido, pero la varilla es la que me da el sustento. Puedo echarle solo cemento a la base. Y la construyo sobre la roca, claro que sí, estoy en la mejor... El cemento del cemento. Sí, claro, cemento, y estoy en la mejor iglesia de todas, es la mejor iglesia, no hay ninguna otra iglesia que la católica, y me siento orgulloso de ser católico, y me que sé esa canción, católico soy, me la sé de memoria y la bailo y todo, ¿sí?
Pero si solamente no le pongo, por ejemplo, concreto, que es cemento con gravilla. Ya sé, Moni. Sí, si no le echo, si solamente le pongo cemento y si no le echo piedra a eso y no le meto varilla a eso, pues lógico que va a venir un terremoto, así la construya sobre la mejor iglesia de todas, que es la católica. La puedo construir, pero si no tengo esos cimientos fortalecidos en Cristo Jesús y unido a Él, me pierdo. Entonces empiezo a construir. ¿Qué ladrillo le coloco? O solamente, ¿sí me va a entender? O sea, yo ya entonces el arquitecto me dice que es mi Señor Jesucristo. Me dice, listo, mi hermano, venga pues, hijo mío, hermano no, lo dije a lo colombiano, hijo mío, ¿sí? Porque mi hermano, venga pues, mi parce. No, así no es mi Señor, no, así no es. Sí. Ven, hijo mío. ¿Qué tal otro decirle mi parce a mi Señor? ¿Te imaginas qué respeto? Sino mi Señor, ven. A veces respetamos a nuestro Señor de esa manera. ¿Sí? Y a mi madre María, por ejemplo, qué irrespeto. Entonces empezamos a construir. Pero para construir tengo que tener el referente todo el tiempo de los planos. Los planos. Tengo que tener todo el referente de la guianza, porque a veces yo no sé entender esos benditos planos. Una cantidad de números y una cantidad de cosas que ni entiendo. Pero mi Señor, que es el arquitecto, me va guiando. Por eso no puedo perder la visión y la guianza del arquitecto, nuestro Señor Jesucristo. No puedo perderla, porque si la pierdo, me voy por otros caminos que no son. Fácilmente, ya me enseña qué tipo de material tengo que colocar, si coloco de pronto un tipo de ladrillo estructural. ¿Sí? Hay ladrillos estructurales, hay ladrillos que no son estructurales. O sea, ya voy colocando, por ejemplo, bloques de algunas cosas, la voy construyendo, cuántos pisos voy a construir, y el cimiento va de acuerdo a los pisos que yo voy a hacer. ¡Oh! Yo ya sé, ¿sí? Ahí va aprendiendo. Contrátenme, yo les construyo lo que sea. ¿Sí? Bueno, le tumbé un baño, una alberca, un lavadero a mi mamá. Me quedó con un mes más o menos tumbándolo. Y después llega un señor con un aparatico así en 10 minutos tumbó todo. Qué chistoso. Y yo con un martillito. Y después me di cuenta que el martillo no sirve, toca un mazo grande. ¿Sí? O sea, me demoré una cantidad y mis manos todas... Todo es empírico. Pero lo intenté. Por tanto, si yo me dejo guiar de los expertos, que es mi Señor Jesucristo, de aquellas personas que conocen de la palabra del Señor, voy a construir mi casa sobre la roca muy bien cimentada y muy bien construida, porque una cosa es cimentarla y otra cosa es construirla. No solamente es conocer la palabra, sino vivir la palabra. Es eso, princesa de Dios. Por eso es hermoso esta palabra de hoy, unirla con el Evangelio con el pasaje de Juan capítulo 15, porque tengo que estar unido a mi Señor. Si no estoy unido a mi Señor, nada hago. Entonces que se me note realmente que estoy en una iglesia muy hermosa, que me han dado los elementos, pero tengo que vivirlo, mostrarlo y evidenciarlo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y nada gano de que la iglesia me dé los cimientos y ni siquiera los busco. Si claro ni que siquiera sí. me interesa investigar. Todo, y termino con esto pues porque ya hoy estamos hablando como mucho cuento. Iba a decir mucha carreta, pero suena feo. Más bien mucho cuento. Entonces, ¿qué sucede? Que una herramienta muy valiosa puede estar en tus manos, pero si tú no estás preparado para manejarla, no te sirve de nada. Es una herramienta inútil. Por tanto, puedes tener mucho conocimiento, pero si tu corazón está mal, esa herramienta y ese conocimiento no te sirve para nada. Que tengas un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Déjanos tus comentarios y recuerda que vamos a estar en Estados Unidos para que nos invites si deseas en tu comunidad, en tu parroquia. Vamos a estar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Un abrazo súper fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.